¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Bienvenidos a todos al episodio número 5 del podcast Anda Conmigo. Estamos muy emocionados de poder estar con ustedes, de poder compartir este episodio. Vamos a hablar de un tema muy especial con la hermana Reina Burto y la hermana Jennifer Cambal. Sí, yo estoy muy feliz, aunque no lo crean, todos los episodios anteriores me encantaron, pero siento que este tema, que está basado en el discurso de Elder Christofferson, de la doctrina de pertenencia, es uno de mis favoritos, a pesar de que este discurso fue en octubre del 2022, fue mi favorito de esa conferencia, pero es mi favorito porque es algo con lo que yo me identifico. Y me gustaría compartir una frase que dijo el Elder Christofferson y dice: el sentido de pertenencia es importante para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Sin embargo, es muy posible que haya ocasiones en que cada uno de nosotros pueda sentir que no encaja. En momentos de desánimo podríamos sentir que nunca estaremos a la altura de las normas elevadas del Señor o de las expectativas de los demás. Y me gusta por dos razones. La primera, Alejandro una vez me dijo que hay que diferenciar entre encajar y pertenecer. Y yo estaba buscando un poco sobre encajar significa como hacerte chiquito para poder encajar o para poder como caber en un lugar. Y el Señor no quiere que nosotros nos hagamos menos o nos hagamos más. Y es la diferencia entre pertenecer, que como yo soy, con mis desafíos, como yo soy física o espiritualmente, yo puedo pertenecer. Y obviamente el Señor siempre quiere que seamos mejores, que podamos saber que Él nos ama como somos, pero siempre quiere que podamos mejorar por nuestro bien. Sí, bueno, a mí también me encanta mucho este tema porque, como tú dijiste, creo que todos nos identificamos con esos sentimientos de que a veces no pertenecemos a algo. Y yo creo que es natural porque cuando llegamos a un lugar nuevo, obviamente nos sentimos un poco fuera de lugar. Pero creo que uno de los detalles más hermosos en cuanto a la iglesia, al evangelio, es que no importa a qué congregación vayamos, en cualquier parte del mundo, nosotros podemos llegar ahí e inmediatamente identificarnos con las demás personas. Ya sea una reunión sacramental o una clase de la iglesia o una clase de instituto. Creo que el hecho de que todos hemos hecho convenios con Dios y estamos tratando de seguir al Señor Jesucristo es algo que tenemos en común y en eso deberíamos de basarnos, ¿verdad? Y olvidarnos de esos temores que a veces sentimos de que no pertenecemos en un lugar. Sí, así es. Yo creo que estaba pensando justo en el discurso que su merced dio en la conferencia general. Una de las cosas que me impactó de este discurso es que su merced aclaraba lo importante de sentirnos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo, que no somos los que están aquí o los que están en este país, que todos somos la Iglesia. Nosotros hacemos que las cosas pasen de la manera que tienen que pasar. Creo que a veces, a mí me ha pasado muchas veces que siento como, ¿por qué la iglesia no hace esto? ¿No? ¿O por qué no podemos cambiar esto? Pero algo que me encantó de este discurso es darme cuenta que la responsabilidad cabe en mí también. Sí, nosotros somos la iglesia, Sí. nosotros la formamos, como el Señor nos explicó en tantas escrituras, de que Él quiere que seamos nosotros los que marquemos una diferencia en el mundo, que levantemos nuestra luz, que seamos un ejemplo para los demás. Y nosotros somos, si nos ponemos a pensar, la iglesia empezó con pocas personas. Eran creo 6 miembros cuando empezó. Y poco a poco todo ese amor y esa fe que esos primeros miembros ejercieron en su vida hizo que más gente se uniera y más gente se uniera. Y así es una cadena que ya somos millones de personas. Sí, más de 17 millones. Sí. Todo un país. Sí, entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene un papel muy importante en ayudar a que los demás se sientan que pertenecen y también en nosotros encontrar nuestro lugar. Sí. Sí, de hecho, si ustedes quizás no lo saben, pero yo estoy soltera, tengo 31 años. Alejandro está casado, es casi un año, ¿verdad?
de Sí, casado, sí. creo. Y la hermana, y la hermana Aburto tiene, hermana, ¿cuántos años tiene de casada? 31 31 años. años, mi edad. Pero Y también estuve casada antes, es mi es segundo verdad. matrimonio, Es entonces cierto. estamos en diferentes Ajá, circunstancias. sí. Sí. Y quería traerlo esto al tema porque a veces pensamos que la iglesia solamente es para un tipo de personas o para un tipo de estado civil. Y no es así. De hecho, en el mismo discurso de Elder Christofferson nos aclara que nosotros pertenecemos, como dijo la hermana, por convenio, porque hicimos convenio con el Señor y somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero en mi caso, yo una vez dije que yo nunca sentí de mi familia la presión de casarme. Sé que muchos de mi edad quizás lo han tenido como debes casarte, ya quizás en los miembros de la iglesia, a veces como cuando ven, que yo sé que no lo hacen de mala manera, no lo hacen de mala intención, pero muchas veces dicen como ya tienes 25, deberías casarte, o ya regresaste de la misión, deberías casarte, o cuando te casas ya deberías tener hijos, que nos va a hablar Alejandro después, pero en mi caso yo nunca de mi familia de origen nunca sentí la presión, por lo tanto cuando alguien hablaba sobre matrimonio, yo decía qué bonito el matrimonio, pero yo quería dar dos sugerencias que a mí me han ayudado a poder andar con Jesucristo, aún en mi estado civil. La una es que nosotros como el estado civil no es un apellido. Por ejemplo, yo no digo Alejandro el casado o el recién casado. Yo no digo como la hermana Aburto, la que tiene muchos años de casado. Y yo no digo como Jennifer la soltera. No, yo me llamo Jennifer. Él se llama Alejandro y la hermana Aburto se llama hermana Aburto. Entonces a mí me ha ayudado mucho el recordar que el estado civil no es un apellido. Es un estado civil que obviamente me permite hacer cosas, pero siempre en mi mente cuando alguien me pregunta o cuando alguien me ha dicho, como siempre está en mi mente, el Señor no tiene un apellido de mi estatus civil, no lo tiene. El Señor me ve a mí como persona. Y la otra, de hecho la actual esposa del Elder Ox, ella dio un discurso para los solteros de la iglesia hace mucho tiempo y ella dijo una frase que me gustó, que dijo, deberíamos dejar de preocuparnos tanto en el matrimonio y más en ser discípulos de Jesucristo. Entonces me gustó mucho eso. Sí. Creo que es muy importante recordar que algo que me encanta de lo que acabas de decir es que debemos enfocarnos en ser discípulos de Jesucristo. Y justo hablamos en una de las clases aquí en el instituto que una de las chicas se sentía triste porque ella quería ser mamá y esposa y ese había sido el sueño de toda su vida. Y estaba haciendo una oración, Dios, ¿puedes darme esto, por favor? Realmente quiero que esto pase en mi vida, es mi sueño más grande. Y mientras hacía esa oración, ella dice que se sintió mal. Y que dijo, que sintió que el Espíritu le dijo que esa no era lo que debía estar pidiendo. Que lo más importante debía ser para ella ser una verdadera discípula de Jesucristo, luego madre y esposa. Sí. Eso creo que tiene que ver con esas identidades que el presidente Nelson nos ha dicho que son las más importantes, ¿verdad? Sí. Que somos hijos de Dios, que somos hijos del convenio y que somos discípulos de Cristo. Creo que es importante tener es bonito y es importante tener ese deseo de formar una familia. Sí. Pero creo que si se convierte en una obsesión o en la forma en que nos definimos, entonces, como esa hermana sintió, tal vez deberíamos enfocarnos en otra cosa. Yo creo que también a veces sucede con nosotros, los seres humanos, es que nos centramos mucho en las diferencias que hay entre nosotros, en vez de centrarnos en lo que es, en lo que tenemos en común, que son esas tres identidades que nos mencionó el presidente Nelson. Pero también el hecho de que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con nuestra vida, que todos tenemos problemas y que todos estamos en esta lucha, en este mundo caído, tratando de ayudarnos mutuamente y de mejorar y de progresar y de encontrar gozo en la vida. Y eso es lo que tenemos en común. Yo creo que cuando viajamos, cuando vamos a otros lugares, nos damos cuenta de que a veces las personas no son tan diferentes como pensábamos. Que todo el mundo está en lo mismo, todos estamos en lo mismo. Sí, así es. Yo pienso en Jesucristo, ¿verdad? Y en el reto que él tuvo que pasar de sentir que yo soy de este mundo, pero no soy de este mundo y tengo una conexión muy especial con el cielo. Sí. Pero incluso en su estadía, en su momento en el que no se sentía que pertenecía por completo, él aún decidió ser amoroso. Se tomaba tiempo para hacer que las personas se sintieran especiales, los ayudaba, los comprendía. Entonces yo creo que
parte del sentido de ayudar a que otros nos sintamos nosotros en el sentido de pertenencia, ayudar a otros que se sientan iguales, salir un poquito de nosotros, ¿verdad? Y pensar en eso, en el servicio. De hecho, el elder Christofferson dice una frase que a mí me encanta, que me parece que es muy crucial para eso que estamos hablando hoy. Dice, una segunda faceta de la doctrina de pertenencia tiene que ver con nuestras propias contribuciones. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio y los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Sí, yo creo que eso es muy cierto. Cuando estamos sirviendo a otras personas, creo que es cuando sentimos un gozo muy especial, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestros propios problemas, de nuestras propias carencias. Hay un gozo muy especial al servir a los demás. Y a veces cuando escuchamos las palabras servicios, creemos que significa ir y hacer algo complicado. Sí, o grandioso, ¿verdad? Sí, pero a veces es simplemente una sonrisa, un saludo, un abrazo, un texto, hacerle sentir a alguien que realmente nos importa, que podemos darnos cuenta de su valor como hijo de Dios o hija de Dios. No necesita ser tan complicado. A mí me encanta cuando la gente tiene esos detalles conmigo, de sonreírme, de saludarme, de darme un abrazo. Y creo que todos necesitamos eso. Entonces es cuando hacemos esas cosas por alguien que nos damos cuenta que realmente pertenecemos, como dijo el elder Christofferson. Es ese pequeño sacrificio, ese servicio, es ese salir de nuestro propio caparazón y darnos a los demás. Sí, y quiero compartir algo que está en mi bendición patriarcal. Para quienes quizás no saben, la bendición patriarcal es una bendición, valga la redundancia, que nos da una persona que es llamada por Dios, que se llama patriarca, que nos dice alguna de las bendiciones que podemos tener siempre y cuando podamos obedecerlo. Y depende de nosotros compartirla, pero hay algo que me gustaría compartir. Y hay una parte que dice que me incentiva y me invita a que pueda estudiar los libros, tanto de la iglesia como del mundo, se puede decir, y que con eso yo voy a poder ayudar a los miembros de la iglesia. Y yo no lo entendí hasta cuando estos últimos años he tenido llamamientos que me han ayudado muchísimo a ayudar a los miembros de la iglesia. La primera ocasión en la que fue que en mi barrio, que voy a un barrio de adultos solteros, aunque ahora todos somos singles adults, el hermano me dijo, Jennifer, quiero que sepas que no ha habido muchos latinos en el barrio, pero quiero que sepas que tú y mis dos amigas que fuimos latinas al barrio en inglés, tú puedes traer a muchas personas acá. Y fue cuando se conectó con algo que dijo mi bendición, y era porque yo sé, por ejemplo, me gusta mucho organizar actividades que tengan que ver como de ayudar a gente nueva, a gente que quizás a veces no van a los barrios porque sienten que no pertenecen, porque si van en un barrio gringo y son latinos, dicen no, o viceversa. Entonces me ayudó mucho el recordar eso. Y la segunda fue este podcast. Cuando Alejandro me escribió y me dijo, necesitamos de tu conocimiento, de tus habilidades, dije, el Señor, esta otra de las cosas que yo pude ver en mi bendición patriarcal. Y testifico lo que dijo la hermana, una sonrisa a alguien que veamos ahí, que el Espíritu nos diga, ay, sonríele, dile hola, dile cómo estás, siéntate al lado de ella, que ha sido mucho conmigo, puede ayudar mucho a las personas. Sí. Así es. Sí, bueno, a mí me gusta mucho esto también que dijo el elder Christofferson, porque es muy importante esa sociabilidad entre las personas, pero él llegó al meollo del asunto. Él dijo, no nos unimos a la iglesia para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Y dice, también nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion en preparación para el regreso del Señor. O sea que va más allá del presente, va más allá de nosotros mismos esto. Nos unimos a la iglesia para unirnos a Cristo en convenio, para que Él nos pueda reclamar todavía más y para que su expiación tenga más efecto en nuestra vida. Y también para trabajar en su obra. Entonces creo que es algo que es importante que tengamos presente, que es algo que va mucho más allá del presente o de nuestros intereses o de lo que nos guste o no. Sí. Y muchas veces, por ser muy diferentes los miembros de la iglesia,
A veces podemos sentirnos un poco incómodos con algo que alguien dice o la forma de ser, pero eso es parte, creo yo, de nuestro crecimiento, ¿verdad? El poder entendernos unos a otros, aunque tengamos diferentes formas de ver las cosas o diferentes formas de actuar. Sí, es totalmente cierto. Yo creo que una de las cosas que más me ayudó a mí cuando recién me uní a la iglesia, yo iba solito. Yo era un niño de 16 años y caminaba por 1 hora a veces para llegar a la iglesia. Y yo me acuerdo que llevaba mi cachuchita. ¿Qué es cachuchita? Cachucha en Colombia le decimos a La las gorra, gorras. Ok, sí. ok, gorra. Y entonces tenía mi gorra, llegaba con mi gorrita y no tenía mi camisa blanca y era diferente. Yo era el que me veía diferente en la iglesia, ¿verdad? Pero todas las personas que estaban en esa rama, en Yopal, me hacían sentir su amor, me recibían con una sonrisa y me esperaban en la entrada y me decían, qué bueno que estás aquí. Y para mí eso fue encontrar realmente que pertenecía a un lugar, Sí, sí. porque no sentía que pertenecía a nada. Quizás tenía muchos lugares, yo iba a la escuela, hacía parte de otros clubes y cosas, ¿verdad? Pero el hecho de que tenía otras personas mayores y jóvenes que me recibían y que me decían que me amaban, Ujú. que esperaban lo mejor para mí, me hizo sentir que yo estaba aquí, que había llegado a la familia de Dios. Sí, Sí, porque creo que eso es muy importante, ayudar a que otras personas se sientan así. sí. Yo creo que todos podemos ayudar en eso. Todos Ujú. podemos ser esos que recibieron a ese Alejandro. Preguntarnos quién es el Alejandro que va a llegar hoy. Sí. Porque a mí me pasó lo mismo cuando yo llegué por primera vez a la iglesia. A mí me hicieron sentir también. Llegaban unas circunstancias muy difíciles en mi vida, en todo sentido, económicas, emocionales. Y me hicieron sentir bien. Nadie me hizo sentir que no pertenecía. Sí. Y yo creo que todos nosotros, todos los miembros podemos hacer algo para mejorar nuestra capacidad para hacer sentir bien a los demás. Creo que hasta cuando damos un mensaje en una reunión sacramental, a veces usamos mucho el lingo de la iglesia, ¿no? La terminología de la iglesia. Y a veces no nos ponemos a pensar que a lo mejor hay alguien ahí que está por primera vez, que a lo mejor no va a entender todo. Entonces yo creo que cuanto más simple y más general y universal sea nuestro lenguaje también, eso puede ayudar a que la gente se sienta más identificada. Sí. Sí, qué buena recomendación, hermana. Muchas gracias. Lo voy a aplicar cuando dé mi discurso. Y es verdad. En cambio, tengo una experiencia de mi mamá que siempre nos contó cuando ella fue la primera vez a la iglesia. Yo tenía 3 años cuando mi mamá se unió, mi mamá y mi papá y toda mi familia nos unimos a la iglesia. Ella fue a una actividad y los elders siempre invitaban a esas actividades. Y dice mi mamá que ella estaba sentada como tenía 2 niñas, como en la primera fila iban a dar la comida. Entonces ella escuchó que unas semanas atrás le dijeron como, no les den a ellos porque los investigadores siempre, en ese tiempo eran investigadores, solamente vienen por la comida. Y nosotros, ¡oh! Como mi hermana nos contó cuando ya éramos muy grandes, pero mi mamá dijo, yo siempre supe que Dios valía la pena. Entonces es una de las frases favoritas de mi mamá que ella siempre dice como, no importa, si las personas, obviamente como miembros de la iglesia, es nuestra responsabilidad y el privilegio de hacer bienvenido a las personas, pero si tú que nos estás escuchando, quizás en un momento has escuchado un comentario o te han hecho un comentario directamente, recuerda como Dios vale la pena. Sí. Sí, me encanta. De hecho, el elder Christopher también habla de eso. En una parte en la que le dice, no podemos Sí. permitir que exista ninguna clase de racismo, clasismo, prejuicio trivial, Sí. ni otras divisiones en la iglesia de Cristo de los últimos días. No está bien que esas cosas pasen. Y es un esfuerzo que nosotros debemos hacer como miembros en hacer que esas cosas no ocurran, que ayudemos a que otros se sientan bienvenidos, no importa su condición social, no importa su color de piel, no importa las situaciones de su vida. Sí, sí. Es que todos podemos marcar la diferencia. Sí. Y seguir el ejemplo del Señor. A mí me encanta mucho este versículo que se encuentra en 2 Nefi 26:33. Y dice, Él invita a todos ellos a que vengan a Él Ujú. y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desecha. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Y se acuerda de los paganos y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Entonces, el Señor invita a todos a que vengan a Él. Y Él fue un gran ejemplo de esto. Él se acercaba a los leprosos, que todo el mundo le tenía terror o los rechazaban de forma muy fea. Sí. Él ministró a todas las personas, sin importar su clase, su trayectoria, su historia.
Él se acercaba a todos y ofrecía su amor y su fortaleza y todo lo que él era a todas las personas. Entonces nosotros podemos seguir su ejemplo también. Sí, a mí me encanta que, hermana, que gracias por compartir eso, porque creo que es muy importante recordar lo que pasó con este hombre leproso. No se habla mucho. En Lucas 5 siempre me ha parecido increíble lo que pasa con él. No sé, son solo 2 versículos. Y los leprosos eran aquellos que eran desechados, que les tocaba estar a las afueras del lugar. Y Jesucristo solamente lo vio con compasión. Sí. Él no vio las marcas de su piel. Sí. Él no vio el sufrimiento o los prejuicios. Él lo vio a él. Él vio lo que él era como persona. Sí. Y el leproso le dice, pues, por favor, sanarme. Y se arrodilló y le dice, por favor. Y entonces Jesucristo lo sana. Hay poder en permitir que otras personas puedan ser sanadas. Está en nosotros permitir que otras personas lleguen a conocer al Salvador. El elder Christofferson también dijo que debemos dejar el prejuicio. Debemos permitir que otras personas sean sanadas por medio del Salvador. Cuando actuamos de maneras que son hirientes, no permitimos que eso pase. Él dijo, dejemos el juicio en las manos del Señor y de quienes Él ha comisionado. Y contentémonos con amarnos unos a otros y tratar lo mejor que podamos. Sí. Creo que ese es uno de los objetivos por el cual tenemos instituto, ¿verdad? Que es ese programa que se ha creado en la iglesia para los jóvenes adultos de 18 a 35 años y que está diseñado para que acá vengamos y podamos aprender en cuanto al Evangelio de Jesucristo, pero que también podamos hermanarnos unos a otros, hacer que todos se sientan bienvenidos. En nuestro instituto tenemos la costumbre de que cuando alguien llega y se presenta y dice su nombre, por ejemplo, si Alejandro llega por primera vez, dice, soy Alejandro, y todos le decimos, bienvenido. Bienvenido. Es un coro, ¿verdad? Y se siente bonito cuando a uno le dan la bienvenida. Y ojalá que todos tengamos esa mentalidad de extender la bienvenida a quien sea, a como sea que venga, porque todos necesitamos de la misericordia del Señor. Todos somos mendigos, como dijo el rey Benjamín en el libro de Mormón. Sí. Todos necesitamos de Él. Y nos necesitamos unos a otros también. Sí. Quizás me gustaría dirigir estos últimos minutos del podcast para hablar a aquellos que se sienten solos y aquellos que se sienten que no encajan. Sé que cada uno de nosotros en este cuarto, en este podcast, ha estado ahí. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados. Nos gustaría pedirles que lo sigan intentando, que se queden un poquito más, que perseveren un poquito más, que confíen en la promesa del Señor de que Él no os dejará huérfanos, que Él vendrá por vosotros y que Él hará que los mares rojos en su vida se partan. Sí. Yo creo que todos nos sentimos tal vez un poco quebrantados por dentro y con necesidad de sanación, pero es Jesucristo el que la puede dar. Y cuanto más nos acerquemos a Él y más tratemos de emular su ejemplo, podremos sentir más ese gozo que tal vez anhelamos, esa paz que andamos buscando, esa esperanza. Entonces, les queremos extender una invitación a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, busquen a Jesucristo, busquen a su iglesia, busquen la compañía de los santos, de las personas que han hecho convenios con Él y con nuestro Padre Celestial, y verán que podrán sanar sus heridas. Yo quiero terminar con mi escritura favorita. Está en Mosiah 4:9 y dice, creer en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Mi parte favorita. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Y me uno al testimonio de Alejandro que dijo y de la hermana Aburto, al sentirnos quebrantados o solos y no comprendemos por qué me está pasando a mí, para qué me está pasando a mí, o quizás a un ser querido. A mí me ayuda mucho el recordar que yo no entiendo y no lo voy a entender en esta vida, pero sé que el Señor sí comprende, y si yo creo que Él comprende todas las cosas que yo no puedo comprender, me da paz. No voy a entenderlo quizás en un mes ni en un año, pero si me da paz ahora, pienso que puedo ser feliz ahora. Sí.
Ayudémonos los unos a los otros a andar con Él. Permitamos que otras personas anden con Jesucristo. El ser amables con otros permite que otras personas quieran tomar de la mano al Salvador y andar con Él. Andemos juntos con Él. Sí, esa es nuestra invitación. Andemos con Cristo, acompáñennos y inviten a sus amigos a escucharnos. Gracias por acompañarnos hasta ahora. Así es. Les amamos. Gracias. Gracias, bye. Bye.